porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Amén. Es un agrado encontrarnos, queridos hermanos, queridos oyentes. Siendo las 9 de la noche, volvemos a encontrarnos por segunda vez en la Palabra de la Cruz, porque llega a los lagos el mensaje de Jesús. Y en esta tarde, la verdad debo decir que estará llena de sorpresa. Partiendo porque no me encuentro esta vez solo, si bien siempre estamos con el Señor, tengo el agrado de presentar a quien escuchará usted siempre junto a mí, porque tenemos esta hermosa responsabilidad de traerle este mensaje de salvación. Y me refiero a mi hermano Daniel Gutiérrez, quien trabajaremos juntos de manera conjunta, así que usted nos podrá escuchar allí los lunes, los miércoles, los viernes, entregando este mensaje. Mi hermano Daniel, por favor, pueda presentarse y entregar palabras de bendición a nuestros auditores. Muy buenas noches a todos los que están oyendo la transmisión de la 93.7 Radio Los Lagos, la cual en esta noche me gustaría saludarles en el amor del Señor y desearles que todos sean bendecidos por este gran Dios al cual tenemos la honra de servirle. También me gustaría saludar a aquellos que nos están escuchando a través de la señal de YouTube de La Palabra de la Cruz. Y también quienes nos siguen en Facebook, también La Palabra de la Cruz. Así que, amados hermanos, bienvenidos a este programa de este día miércoles, en el cual quizás en mitad de semana estamos un poco cansados, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Amén. Y el Señor hoy día tiene un refrigerio para renovar nuestras fuerzas. Amén. Porque el Señor es bueno siempre. Así es, mi hermano. Y bueno, como pude comentar brevemente el día lunes, este día miércoles tiene una programación especial. Se llama Pequeñas Historias, Grandes Enseñanzas. Y esto es lo que usted va a ver ahora más adelante en este programa, porque las pequeñas cosas de la vida muchas veces nos enseñan mucho, cosas que parecen irrelevantes, que parece que no tienen importancia, pueden llegar a transformar la vida de una persona, como lo hace, por ejemplo, la palabra del Señor. Palabras que cualquiera podría decir solamente es un libro, solamente una escritura. Pero esa palabra fue la que una vez fue predicada, nosotros la escuchamos y tocó nuestro corazón. Porque dice la palabra, mi hermano, y usted lo recordará, que la palabra de Dios es cortante y más cortante que una espada de dos filos y penetra en nuestra alma. Y amén. No sé, mi hermano, si usted compartirá este sentir mío, pero no hay nada más hermoso que haber una vez oído el mensaje del Señor, que es un privilegio hermoso que tienen los que nos están escuchando ahora, escuchar palabra de Dios. No sé qué piensa de esto hermoso. Amén. La verdad las cosas, mire, aunque sea una palabra breve, aunque sea tan solo un versículo o un par de palabras dentro de la Biblia, sabe que no tenga duda que van a tener un impacto en su amén. Vida, porque la palabra de Dios es viva y también es eficaz en la vida del hombre. Así es. Y cualquier palabra que venga desde la sabiduría de Dios, la cual está impresa en estas hojas de la Biblia, tiene algo para entregar para el hombre. Así es. Porque esta Biblia fue hecha para el hombre. Así es, amén. Y esta palabra tiene algo que usted no va a encontrar en ningún otro libro, porque este es el único libro que existe en la humanidad y no habrá otro, el cual ha sido inspirado por Dios. Usted podrá quizá leer un libro e imaginarse, porque a muchas personas les gusta leer, porque se meten en la aventura, se meten en esa historia, viven cosas que quizá nunca habrían vivido antes en su vida. Pero la palabra de Dios tiene esto hermoso de que se hace viva, dice. Es decir, que se hace viva, las cosas que dice la Escritura se cumplen en nuestra vida. ¿No es cierto, mi hermano? Amén, completamente de acuerdo. Y creo que todos los que hemos creído en esta palabra, hemos vivido que esto es una realidad. Amén.
no podemos hacer nada más en esta tarde, en esta noche, que ya empezamos agradeciendo al Señor por la hermosura de su palabra. No podemos hacer otra cosa que cantarle al Señor. Amén. Así que mi hermano, le invito a que usted pueda escuchar una hermosa alabanza. Escucha
Amén, mis hermanos. Qué hermosa alabanza hemos escuchado para la gloria de Dios. Mire, decía que tendremos un gozo eterno en la presencia del Señor. ¿Usted espera eso? Yo sí. Espero tener un gozo eterno en el reino del Señor. Amado hermano, todo lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer bajo la gracia de Dios, porque si no serían netamente cosas de hombres, y las cosas de hombre se desvanecen a través del tiempo, pero lo que es de Dios tiene un impacto en la vida del hombre. Por lo tanto, amado hermano, le invito a que donde se encuentre, en aquel lugar donde se encuentre usted, me acompañe con una breve oración para que podamos pedirle gracia al Señor para que este programa sea un programa de bendición. Así que cierre sus ojos, si es que puede hacerlo, y acompáñame a orar. Padre amado, gracias le damos en esta tarde, en esta noche, por este día que usted nos ha dado, Señor, por esta semana que ha transcurrido hasta hoy día. Le rogamos, mi Señor, que usted nos revista de gracia para poder continuar esta semana, para poder desarrollarnos en nuestras vidas cotidianas, Señor, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos empleados, para ser buenos jefes, para ser, por sobre todo, buenos hijos tuyos, Señor, y para servir en tu obra, para ser siervos, Padre amado. Padre Celestial, le rogamos también en esta noche que usted nos revista de gracia, para que todo lo que hagamos en esta noche sea de bendición, tanto para quienes lo escuchan como para nosotros también, mi Señor. Padre amado, porque todos necesitamos de usted. Padre Celestial, le rogamos que usted abra los cielos y nos dé ese maná del cielo que necesitamos, mi Señor, para que podamos comer, porque estamos hambrientos y sedientos de usted, mi Señor. Padre amado, le rogamos que usted nos entregue sabiduría, entendimiento, Señor. Abra nuestros sentidos espirituales para que estas palabras puedan llegar a nuestro corazón, Señor. Abra nuestro oído espiritual, Señor, para estar atento al mensaje que usted nos tiene preparado. Padre amado, le rogamos que usted saque de nuestra mente cualquier preocupación que tengamos, Señor. También le rogamos, mi Señor, que usted sane nuestros corazones, mi Señor. Saque esas raíces de amargura que puedan haber, mi Señor. Saque esa preocupación. Ayúdanos, Señor, a aprender a dejar nuestra carga en usted, porque usted es nuestro ayudador también, mi Señor. Padre amado, a veces nuestras fuerzas se decaen, Señor, pero usted nos levanta. Usted levanta nuestro espíritu, usted levanta nuestras fuerzas, porque todo viene de usted, Padre Celestial. Le rogamos que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, y también le rogamos por aquellos familiares que no le han conocido todavía. Le rogamos, Padre Celestial, que usted los llame, Señor. Le rogamos, mi Señor, que usted sea medio nuestro. Padre amado, todas estas bendiciones se las rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amado hermano, en la Biblia hay pequeñas historias que nos entregan grandes enseñanzas. Mire usted, hay un insecto que muchas veces pasa desapercibido bajo nuestros pies, que es incansable, está constantemente trabajando. Me refiero a la hormiga. Y sabe que la palabra de Dios también se refiere a la hormiga. Si buscamos la palabra en Proverbios capítulo 6, del versículo 6 en adelante, dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Amado hermano, se da cuenta que incluso hasta este insecto pequeño nos da una gran enseñanza. Porque el Señor nos dice que no seamos perezosos. El Señor nos dice que tengamos
en nuestras conciencias el trabajo que hace la hormiga, porque ella en los tiempos de bonanza, ella guarda para el invierno, guarda para los tiempos en que no tiene comida, en los tiempos de escasez. Mire, hace poco atravesamos por una pandemia la cual no habíamos visto en nuestras generaciones. ¿Cuántos hermanos se quedaron sin alimento durante el tiempo de escasez? Y eso lamentablemente afectó sus vidas espirituales. Y muchos de ellos hoy día agonizan, incluso otros están muertos en el espíritu. Dios nos ayude. Me refiero a esto solamente con el sentido de decir que muchas veces nosotros nos relajamos cuando tenemos todo. A veces decimos, ¿para qué guardar palabra? ¿Para qué guardar la costumbre de orar? ¿Para qué guardar tanto? ¿Para qué sacrificarme tanto? ¿Para qué buscar a Dios tanto? Si Dios también me bendice, Dios me tiene bendecido. Y a veces nos relajamos. Y eso provoca que en el tiempo de escasez no tengamos alimento en nuestra despensa espiritual. Amado hermano, amado vecino, no deje que lo encuentre el tiempo de escasez sin alimento en su despensa. Porque el Señor nos dice que veamos el trabajo de la hormiga, la cual incansablemente trabaja, y no solamente para ella, sino que para todo el hormiguero. De esta misma forma nosotros también tenemos que trabajar, y no solamente para nosotros, sino que para toda la hermandad, porque recordemos que somos muchos miembros en un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. No olvidemos que van a haber tiempos en que quizás haya persecución. Van a haber tiempos en que quizás hayan problemas en nuestra vida. Vamos a atravesar alguna prueba. Y en esos tiempos es donde tenemos que tener la despensa llena. Porque si nos pilla con la despensa vacía, probablemente esta prueba se dificultará un poco más. Porque no vamos a tener a qué echar mano. Amado hermano, el Señor no habla porque sí. El Señor habla a tiempo, fuera de tiempo y antes de tiempo. Por lo tanto, le invito a atender estas palabras, porque estas palabras, sin lugar a duda, son de bendición para nuestras vidas. Porque esta reflexión nos lleva a mirar a lo pequeño, que nos entrega una gran enseñanza. Este insecto pequeñísimo, que muchas veces pasamos sobre él sin ni siquiera darnos cuenta que existe, muchas veces nos da una enseñanza y nos da un ejemplo a seguir. Amado hermano, mire, dice la palabra de Dios que la hormiga no tiene quien la mande, ¿cierto? Dice que no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Y sin embargo prepara en el verano su comida y la recoge en el tiempo de la siega. Usted y yo sí tenemos un Señor. Y ese Señor nos manda a trabajar en la viña, a sembrar y a recoger también, para guardar para el tiempo de escasez. Seamos buenos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado, tanto en lo material como también en lo espiritual. Amado hermano, no espere llegar el invierno para comprar la leña y calefaccionarse. Hágalo en verano. No espere a que tenga un problema, una tribulación, una prueba, como para acercarse a Dios. Hágalo antes. Porque de esta forma, cuando llegue la prueba, usted ya va a estar preparado. De esto se trata esta reflexión, de prepararse antes de que llegue el problema. Muchas veces
Cuando tenemos el problema, buscamos a Dios. Pero esa no es la fórmula. La fórmula es buscar a Dios constantemente, todos los días, en cada momento. Porque de esta forma, el Señor nos va preparando, nos va entregando sabiduría, nos va entregando entendimiento. Y en el momento de la prueba, vamos a tener otra perspectiva. Y ya esa prueba, ese monte que vemos gigante, ya no va a ser un problema atravesarlo, porque vamos a estar fortalecidos, vamos a tener nuestra despensa llena, porque el Señor nos ha provisto desde antes. El alimento está ahí, tan solo hay que ir a buscarlo y recogerlo. Dios nos ayude, Dios nos revista de gracia, para que estas palabras queden en nuestro corazón y las podamos llevar por obra. Se da cuenta, una pequeña historia deja una tremenda enseñanza. Porque el Señor es así, en todo nos está enseñando, en todo nos está instruyendo, en todo nos está guiando. Nada más basta que usted y yo nos dejemos gobernar por Dios, nos dejemos guiar por Dios, porque muchas veces ponemos nuestra propia intención delante de la intención de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son superiores a los pensamientos del hombre. Esto quiere decir que Dios tiene una perspectiva más grande que la que tiene usted y yo. Por esta razón, el Señor nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado a Cristo, el gran sumo sacerdote, para que con estas herramientas podamos suplir nuestra imperfección y podamos llegar a Él y podamos ser, algún día podamos estar cara a cara con Él. Porque este es el propósito. El propósito de Dios es salvar al hombre. Pero para salvar al hombre, primeramente el hombre tiene que tener fe. Porque la única forma de agradar a Dios es mediante la fe. Y la fe en Cristo. Amado vecino, ya está advertido. Así como la hormiga, tenemos que guardar en el tiempo de bonanza para poder tener en el tiempo de escasez. Tenemos que guardar en el tiempo de bendición para poder tener en el tiempo de prueba. ¿Y sabe qué? De esta forma nunca estaremos solos, porque el Señor estará con nosotros. Amado hermano, ve a la hormiga, como dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El Señor en esta noche nos invita a ser sabios y no perezosos. No quedarnos solamente con la bendición, sino que buscar más allá, porque el Señor siempre nos pide un pasito más allá, y ese es el pasito de fe. Amado hermano, no esperemos a estar afligidos para alcanzar al trono de Dios, sino que acerquémonos al trono de Dios en los tiempos de bonanza también. Porque pasa que a veces la bendición nos vuelve perezosos. ¿Y sabe qué? Esto es un error. Esto carece de sabiduría. Por eso el Señor hoy día nos dice que miremos a la hormiga y seamos sabios. Porque la sabiduría está en la creación de Dios también. Porque Dios creó la hormiga de esta forma. Quizás para darnos un ejemplo a nosotros y para poder enseñarnos que su comportamiento es un comportamiento adecuado. Es un ejemplo a seguir. Mire, algo que a veces ignoramos, como este pequeño insecto, nos da una gran enseñanza. Estas son historias pequeñas que nos dan una gran enseñanza. Le invito a que escuchemos una alabanza para el Señor y así pongamos nuestro corazón en sintonía con Dios.
Hemos escuchado una hermosa alabanza, un clásico de nuestra iglesia. Mirad al Salvador Jesús, que es lo que intentamos hacer cada programa. Siempre mirar solamente a Cristo. Solamente mirarlo a Él, solamente mirar la cruz. Amén. Este programa fue concebido para hablar de nuestro Salvador Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo azul a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Queridos auditores, vamos a pasar al momento más importante. No porque, digamos, los anteriores no hayan sido importantes, porque también se estudió la palabra, pero este momento es el que tomará más tiempo durante el programa, porque es el estudio de un personaje bíblico del cual poco se conoce, del cual poco se habla. Hay personajes bíblicos, podríamos decir protagonistas. Jesucristo es el primero, el principal. Pero ¿quién no conoce a Abraham? ¿Quién no ha escuchado a Moisés? ¿Quién no ha escuchado del apóstol Pablo? Personaje del cual se dice mucho, conocemos mucho de su historia, pero hay personajes que tienen una participación casi secundaria, que se reduce a un par de versos con historias breves. Y esta tarde nuestro hermano Daniel tiene un estudio acerca de un personaje, así que le invito a que escuche con atención y que podamos alimentarnos de este plato fuerte de esta noche. Así que dejo con ustedes la voz de nuestro hermano Daniel. Amén. Gracias, mi hermano Matías. Dios nos revista de gracia, porque necesitamos la gracia de Dios para todo lo que hagamos en el reino de Dios. Como bien decía nuestro hermano Matías, hoy día veremos en pequeñas historias, grandes enseñanzas, a un personaje que quizás no es tan conocido, no es tan popular en las escrituras, el cual es Coré. Si usted se fija, en el libro de los Salmos hay 11 salmos que están dedicados al músico principal de los hijos de Coré, pero hay uno en particular que dice que es para los hijos de Coré, el cual es el Salmo 84, que dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y así continúa. Pero estos versículos nos hablan del anhelo que tenían estos hijos de Coré por estar en la casa de Dios. Pero veamos quién es Coré. Coré era un descendiente levita. Él era uno de los hijos de Leví, como se dice en las Santas Escrituras. Y usted sabe que los levitas tenían la tarea importantísima de dedicarse a cuidar el templo, ¿cierto? El tabernáculo. Tenían una función especial dentro del pueblo de Dios, que eran los que estaban preocupados de la casa de Dios. No era una tarea menor. Sin embargo, Coré encabezó una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Recordemos que Aarón, en el tiempo de Moisés, era el sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, primeramente tenía que ser descendiente levita. Segundo, tenía que ser elegido de entre el pueblo levita. Y tercero, desde esa elección, Dios elegía al sumo sacerdote. Recordemos que hay una diferencia entre el gran sumo sacerdote y el sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote en la Escritura es Cristo. En cambio que el sumo sacerdote en esta ocasión es Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este hombre, Coré, levita, que ya tenía una tarea, digámoslo, envidiable, porque él se dedicaba a la casa de Dios, no era cualquier cosa. Pero sin embargo, en su corazón
este hombre alojó rebeldía. Incluso llegó a dudar si es que Aarón era realmente el elegido de Dios. Él deseaba ser sumo sacerdote. Veamos lo que dice el libro de Números en el capítulo 16, donde relata esta rebelión de Coré. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Mire, este hombre, Coré, en colusión con Datán y Abiram, se levantaron contra Moisés. Y no se levantaron solos, sino que juntaron 250 hombres para formar una rebelión. Y dice la Escritura, sigue diciendo: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, porque Moisés comprendió en ese momento que era una rebelión contra Dios, y no simplemente contra Moisés o Aarón, porque recordemos que Moisés fue designado por Dios para dirigir el pueblo en el éxodo de Egipto rumbo a Canaán. Y además Aarón fue designado por Dios mismo para ser el sumo sacerdote. Entonces esta rebelión que había en el corazón de Coré no era una rebelión contra el hombre, sino que era una rebelión contra Dios. Y Moisés entendió que esta rebelión iba a tener un castigo, porque Dios es justo. Dios nos ayude. Y dice: y habló Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará, y así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Moisés envió a estos hombres a que prendan incienso ante Jehová, para que Jehová les dé una respuesta, para que dé la respuesta a la pregunta que ellos tenían: si realmente Aarón era el escogido o realmente era cosa de hombres que estuviera ahí en esa posición. ¿Y por qué razón Moisés los mandó a prender incienso? Porque esto tipifica la oración. Porque cada vez que nosotros oramos, es como si el incienso se levantara, ¿cierto? Y llegara hasta el trono de Dios. Porque cuando tenemos alguna duda en nuestros corazones, es necesario prender incienso, para que de esta forma Dios tenga la respuesta. Y prender este incienso es la oración. Siguiendo con el relato, más adelante se prendió incienso. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá, porque había rebeldía en sus corazones. Estaban contaminados con la rebeldía de Coré, porque recordemos que él y estos dos personajes
se coludieron para ir en contra de Moisés. Y aquí viene una pregunta en el versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni aun ninguno de ellos he hecho mal. Mire, se da cuenta que la rebeldía del hombre muchas veces nos lleva a desear lo que dejamos atrás. Estos hombres fueron sacados de Egipto, al igual que todo el pueblo de Israel. Pero en ellos existía todavía este apego a las cosas materiales, porque ellos no creían en la promesa de Dios, porque la promesa de Dios era que iban a ser sacados de esa tierra de esclavitud para ser puestos en una tierra de libertad, donde iban a tener los beneplácitos de allá y aún más. Pero estos hombres perdieron la fe, porque su corazón se contaminó con envidia, con rebeldía. Dios nos libre, amado hermano, de contaminar nuestros corazones con estos bajos sentimientos, porque esto nos lleva solamente a perder el rumbo y a perder la fe, que es aún peor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Moisés dijo a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová para que cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Mire, el juicio de Dios venía sobre toda la congregación, sobre toda la hermandad. Mire, por un hombre que se levantó en rebeldía, que era, por decirlo así en términos simples, la manzana podrida del cajón. Dios quiso eliminar el cajón completo. Amado hermano, ¿se da cuenta lo peligroso que puede llegar a ser alojar en nuestros corazones alguna rebeldía contra Dios, alguna envidia contra algún hermano, o algún sentimiento de desprecio ante nuestros pastores, ante los jefes de cuerpo, ante aquel que nos preside, incluso ante nuestro jefe, ante nuestros padres, nuestra madre? Porque esta rebelión alojada en nuestros corazones tiene juicio de Dios, y esto provoca la destrucción del hombre. Imagínense, se iba a perder un pueblo completo por culpa de esta rebelión. Pero Moisés intervino ante Dios y le dijo: ¿pero por qué vas a destruir a todo tu pueblo si la rebelión es de estos solamente? Entonces Dios tuvo misericordia, porque Dios es justo. Y entonces les dijo que se aparten de las carpas de Moisés
de Coré, de Datán y de Abiram, que eran los que se habían levantado en rebelión. Y entonces estos se apartaron de las tiendas de ellos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31, y aconteció que cuando cesó, el versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Moisés estaba diciéndole al pueblo de Dios que si aconteciera un hecho sobrenatural, porque convengamos que no se ve todos los días que se abra la tierra y se trague un pueblo o parte de un pueblo. Es algo que no esperamos ver. Pero Moisés les dijo que si Jehová hiciera tal cosa, daría por entendido que estos fueron los que irritaron a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Apenas él cerró su boca, dice el versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Mire qué terrible. El juicio de Dios no es cualquier cosa, hermano amado. Por esta razón, servir al Dios vivo no es cualquier cosa. No es cosa de que hoy día sirvo y mañana no. No es cosa de que no importa si no abro mi boca. Total, nadie sabe que yo tengo envidia contra mi hermano. Pero el Señor sí lo sabe. Y si algún día nos levantamos en rebelión contra la obra de Dios, ya sabemos que va a haber una consecuencia. Luego dice la Escritura, y todo Israel, los que estaban de alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Mire qué terrible el juicio de Dios. Bueno, el juicio de Dios es un juicio justo. Quizás a la vista del hombre pueda ser algo terrible de procesar, pero para Dios esto es la justicia, porque este hombre junto con Coré, junto con Datán y Abiram, estaban haciendo un daño en la obra de Dios, porque ellos estaban dudando de Dios, estaban dudando del designio de Moisés como líder del pueblo de Israel y como Aarón como el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote cumplía la función de comunicación entre el hombre y Dios. Y Moisés cumplía la labor de comunicación entre Dios y el hombre. Hoy día, esto se hace a través de Cristo. Cristo tiene la doble comunicación, por decirlo de una forma. Tiene el canal entre Dios y el hombre, y el canal entre el hombre y Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto provocó en el pueblo que haya una confusión. Entonces algunos se levantaron contra Moisés y les comenzaron a reclamar que Moisés había matado a parte del pueblo, que había prácticamente inducido a que Dios cometa este juicio sobre ellos. Cosa que sabemos que no es así, porque Dios es soberano. Ningún hombre puede darle una orden a Dios. Entonces dice el versículo 41, el día siguiente
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y se puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amado hermano, dijimos en un comienzo que la presencia del incienso representaba la oración. Mire, este juicio que venía sobre todo el pueblo era como una plaga que venía sobre este pueblo y estaba causando mortandad. Y la oración de estos hombres, de este sumo sacerdote, ¿cierto?, y de Moisés, fue la que evitó que todo el pueblo pereciera, porque el juicio de Dios se había comenzado a ejecutar sobre este pueblo rebelde, el cual, producto de la confusión que tenía, pensó que la muerte de aquellos era solamente cosa de Moisés y Aarón. Y Dios es celoso con estas cosas. Cuando el Espíritu de Dios actúa, ojo con quien diga que no es obra del Espíritu, porque esto es una blasfemia contra el Espíritu, y esto no tiene perdón de Dios. Dios nos ayude. Entonces, los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré, es decir, por culpa de un hombre que se curdió con 2 más. Murieron aproximadamente 15.000 personas, porque son los 14.700 más los 250 más los de las carpas, los de la familia de ellos, que no están contados en esta cuenta. Imagínense lo terrible que puede ser alojar la envidia en nuestros corazones, alojar la rebeldía en nuestros corazones. Esto puede destruir un pueblo entero. 14.700 fueron los muertos. Esta es la historia de la rebelión de Coré. Hay un dicho que dice: este hermano tiene un espíritu de Coré. Ahora ya sabe a qué se refiere esto. Cuando el hermano anda rebelde, cuando el hermano tiene envidia en su corazón, es porque tiene el espíritu de Coré. Pero ya sabemos lo que debemos hacer. Debemos prender incienso. No tenemos que emitir juicio, porque eso no nos compete a nosotros. El juicio es de Dios. Nosotros solamente tenemos que prender incienso. Tenemos que orar. Orar por aquel hermano. Orar para que el juicio de Dios sea misericordioso. Porque cualquiera que se levante contra Dios va a tener un castigo. Pero como vimos, Dios iba a destruir el pueblo entero. Pero por la oración de aquellos hombres, Dios tuvo misericordia de los inocentes. Amado hermano,
cuando la rebelión quiera alojar en su corazón, cuando la envidia quiera alojar en su corazón, cuando el espíritu de Coré quiera alojar en su corazón, usted repréndalo. Porque usted tiene el incensario. Y usted préndale fuego a ese incensario, para que el olor grato del incienso llegue hasta el trono de Dios. Y de esta forma, Dios tenga misericordia de usted y de su familia. Porque recordemos que la bendición de Dios cae sobre usted, pero por efecto colateral también bendice a su familia. Porque la palabra de Dios dice que también la bendición cae sobre su descendencia. Dice incluso hasta la 4ª generación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en estas pequeñas historias que nos entregan grandes enseñanzas, hemos estudiado a este personaje Coré, el cual, siendo levita, teniendo un cargo ya dentro de la congregación y un cargo importante, él deseaba ser pastor y no se conformó con tener un cargo. Amado hermano, esto no se aleja de la realidad de algunos. El Señor no nos llamó a buscar cargos, a buscar ser honrados por los hombres, sino que el Señor nos llamó a ser obedientes. La obediencia es bendecida por Dios, pero no la rebeldía. Este hombre, Coré, está incluido en las Escrituras para recordarnos que la voluntad soberana de Dios se cumple por sobre la voluntad del hombre. Porque él quería ser sumo sacerdote, pero Dios no lo había designado. Y esto provocó rebeldía en su corazón y sembró la duda dentro de la congregación. Y muchos le creyeron y muchos murieron. Amado hermano, pongamos cuidado a quién estamos prestando oído. Pongamos cuidado cuál es el alimento que estamos recibiendo. Porque recordemos que el espíritu se alimenta a través del oír, ¿cierto? Y a veces nos alimentamos de pura comida chatarra espiritualmente hablando, que no nos alimenta, sino que tan solo nos enferma. Amado hermano, tenga cuidado de quien lo rodea, porque hay muchas ovejas que no son ovejas, sino que son lobos con piel de oveja. Y tan solo quieren sembrar la duda en usted, o quieren sembrar la rebeldía en usted. Cuando usted escuche hablar en contra de sus hermanos, hablar en contra de su pastor, incluso hablar en contra de su jefe, o hablar en contra de su esposa, su esposo, o cualquiera que esté por sobre usted repréndalo, porque esto no corresponde. Si aquel que lo preside a usted se ha equivocado, él tiene que pagar por esa equivocación. Usted no tiene nada que hacer ahí, más que orar por él, para que el Señor los revista de gracia. Pero el juicio es de Dios, no es del hombre. Por esta razón, Coré fue tragado por la tierra, porque él quiso ser juez, quiso sopesar la voluntad de Dios. Él quiso cuestionar lo que Moisés estaba haciendo. Quiso cuestionar el trabajo de quien era el líder de esa congregación. Quiso cuestionar el trabajo de quien pastoreaba esa congregación, ese pueblo.
y esto le provocó la muerte. Amado hermano, no deje que la muerte toque su puerta, porque el Señor nos ha llamado para renovarnos en una vida nueva. Y no desperdiciemos esto, tan solo por ideas de hombre que puedan alojarse en nuestros corazones. Este ha sido el estudio de hoy. Le invito a que guarde en su corazón esta enseñanza para que la podamos llevar por obra. No aloje la envidia en su corazón, no aloje la rebeldía en su corazón, sino más bien obedezcamos a Dios. Agradecemos al Señor por la hermosura de su palabra y le invito allí donde usted está a orar junto a nosotros. Y si no está a disposición, si quizás está en el lugar donde quizás no lo pueda hacer, escuche esta oración y podamos pedirle a nuestro Dios que Él guarde este hermoso consejo en nuestro corazón. Oramos a nuestro Dios. Dios mío, Señor mío, le damos gracias por la hermosura de su palabra, porque ella nos advierte, nos aconseja, y no hay mayor sabiduría, Señor amado, sino en su palabra. No encontraremos, Señor, estas palabras de vida eterna en otro lugar. Cualquier consejo que esté fuera de la palabra nos llevará a un mal fin, con caminos torcidos, pero dice la palabra que Dios endereza nuestras veredas. Quizás, Señor amado, como Coré pueden alojarse cosas en nuestro corazón que no corresponden. Usted, Señor, sea limpiándonos, sea tratando con nosotros, porque ¿quién está libre de verse tentado? Si la palabra dice que no hay ninguno que sea justo, que todos somos constituidos pecadores, y aún con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, sabemos que siempre nuestra carne estará inclinada a una sola cosa, que es desobedecer a Dios, que es ir en contra de su palabra. Ayúdenos, Señor amado, para poder salir victorioso de las tentaciones, para poder salir victorioso del pecado. Y sobre todo, Señor, le agradezco porque ese que un día se paró entre los muertos y los vivos con una hermosa oración para que usted tuviera misericordia fue mi amado Cristo, que dice que en la cruz Él dijo: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Gracias, Señor amado, porque yo no sabía lo que hacía cuando aún yo no le conocía y le ofendía, Señor, con mi manera de vivir. Así como quizás los que nos escuchan y quizás aún no lo conocen a usted, que sepan mediante esta palabra que hay uno que oró por ustedes, que ese es Cristo el Señor, que aún muriendo en la cruz Él dijo: perdona a los padres, porque ellos no saben lo que están haciendo. Le doy gracias, Señor amado, porque su misericordia es infinita, porque su amor no tiene fin. Es más grande que el amor que podemos experimentar en esta vida, aún el de un padre y el de una madre. Dice su palabra que el amor suyo es mucho mayor, porque su amor se manifestó en dar la vida por lo que usted amaba. Y eso fuimos nosotros, pecadores, personas con rebeldía en el corazón. Pero le damos gracias porque usted murió por nosotros, nos amó hasta el fin y hoy ha transformado nuestras vidas, nos ha cambiado, ha limpiado nuestra cochina mente, ha limpiado nuestro sucio corazón, nos ha lavado, Señor amado, y ha hecho una obra hermosa. Le ruego que por todos los que están escuchando usted haga esa misma obra en ellos, que transforme su corazón, que los limpie, que quite de ellos toda envidia, todo rencor, para que no anden hablando mal del jefe, no anden hablando los hijos mal de sus padres, ni los padres mal de los hijos. No haya, Señor amado, esa rebelión, ese odio contra los demás, sino que usted sea limpiando y transformando nuestras vidas. Le rogamos toda esta misericordia en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón por la obra tan gloriosa que hizo mi Salvador. Un conocido himno, el Cordero Inmolado.
Amén. Una hermosa alabanza la que escuchábamos, porque va muy acorde a lo que estaba estudiando, lo que nos entregaba el Señor, que es la transformación que puede hacer el Señor en nosotros, y que se realizó mediante una oración. Cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón al Señor, fue lo mismo que hizo Aarón de pedir perdón por ese pueblo. Así que agradecemos al Señor porque es maravilloso lo que Él hace en nuestra vida. Y no solamente lo ha hecho en mí, lo ha hecho en mi hermano Daniel, sino que también lo ha hecho en cada uno de los que conforman la familia de la fe. Todos tienen testimonios, todos tienen historias. Y cada programa, cada día miércoles, contaremos con historias de diferentes hermanos, voces anónimas, que nos hablarán acerca de cómo un pequeño acontecimiento en su vida también los marcó y les entregó una enseñanza espiritual. Así que en este día miércoles estará debutando la primera historia que escucharemos a continuación, así que tome usted mucha atención porque también la estaremos comentando en breve. Escuchamos la historia de nuestro hermano. Recuerdo en alguna ocasión accidentarme en el colegio. Corría el año 2011, el mes de noviembre. Lo recuerdo muy bien, ya que asistí al colegio y me encontré con la sorpresa en que los compañeros de cursos mayores comenzaron a realizar una lista. La lista negra le llamaban. La lista negra consistía en colocar a todos aquellos alumnos en un listado con el propósito de hacerles bromas, tales como tirarles bombas de agua o agua con cabezas de pescado, harina, etc. Para mi sorpresa, estuve dentro de esa lista. Entonces estuve todo el día preocupado, constantemente alerta a lo que pudiera pasar. Les comenté a mis más cercanos sobre la situación, amigos, compañeros, a mis padres, lo cual generaría que se preocupen más ellos que yo mismo. Bueno, así fueron las cosas. No obstante, ya casi terminada la jornada de clases, parecía salir victorioso e invicto de la situación. Sin embargo, al salir de mi sala de clases, nos estaban esperando aquellas personas del listado, de la lista negra, los cuales comenzarían a la fuerza a tirarnos agua con cabezas de pescado. Recuerdo haber salido arrancando casi sin ningún atisbo de ese olor tan horrendo a pescado. Asimismo, recuerdo que en aquella ocasión me encontraba interesado en una chiquilla del colegio, la cual viéndome asustado me acompaña a la esquina de Cochrane con Pérez Rosales. Lo recuerdo muy bien, ya que era la esquina del Zona Cero. En esa dirección nos dirigíamos hasta llegar al paradero, donde tendríamos que separarnos. Recuerdo algo más calmado ya, nos separamos y me fui caminando hacia arriba, hacia el centro. No obstante, sin querer desligarme de esta niña me despido y avanzo sin dejar de mirar hacia su dirección. Ya casi sin poder vernos, desisto en dejar de mirarla y me doy vuelta para seguir con mi dirección. En dicho giro, volteo la cabeza y me golpeo con un poste de luz. Sí, me golpeo a la altura de la ceja contra un poste de luz. Era un dolor terrible. Sin embargo, la vergüenza pudo más. Como había gente alrededor, quise pasar desapercibido. Entonces agaché la cabeza y seguí hacia adelante. Habré avanzado 10 pasos y sentí que mi cara estaba algo tibia, lo cual encontré muy extraño. Me dirigía a verme en el reflejo de un auto y me encontraba con la sorpresa de haberme abierto la ceja por lo menos 4 centímetros, la cual fluía mucha sangre por lo demás. Me saqué el polerón del colegio para limpiarme y sostener la sangre. De igual forma volvería al colegio para que me pudieran ayudar, donde habría recibido el socorro y ayuda oportuna. Esta anécdota es algo más extensa,
Sin embargo, este episodio me marcaría, y aunque parezca absurda, dolorosa y un tanto chistosa esta anécdota, la recuerdo siempre, ya que me hace meditar en cómo en ocasiones avanzamos mirando hacia atrás, ya sea en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual. Me hace reflexionar en cómo podemos accidentarnos a propósito de querer avanzar, mirando hacia nuestro pasado, deseos o a veces experiencias de vida. Como dice el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así también nosotros debemos extendernos hacia su bendición, olvidando lo que existe atrás y extendiéndonos hacia adelante. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esa ha sido la historia de nuestro hermano. La verdad, muy interesante lo que él nos hablaba, como a través de este accidente doloroso, que la verdad, esa herida él la tiene visiblemente hasta el día de hoy. Se le nota, y algo ya casi característico de nuestro hermano, y cómo este acontecimiento quizá irrelevante para algunos, quizá algo feo que no le gustaría a alguien recordar, una herida, un dolor fuerte, cómo esto también nos enseña y nos habla espiritualmente. No sé, mi hermano Daniel, ¿qué palabras podría decir acerca de lo que nos está hablando nuestro hermano? Bueno, mi hermano Matías, en primer lugar, uno se da cuenta que cuando es comprado por Cristo, por la sangre de Cristo, ya no quedamos a la deriva. Incluso hasta estas cosas que parecen anécdotas cotidianas nos dejan una enseñanza y nos permite ver que no estamos solos, sino que estamos en la mano de Dios. Y esto hasta el día de hoy ha servido para nuestro hermano como un caballito de batalla para su fe, porque nos explicaba de la importancia de no avanzar mirando para atrás. Y sabe que muchos avanzan mirando para atrás, no quieren sacarse el traje del viejo hombre y vivir en el nuevo hombre, porque recordemos que cuando Cristo salió a nuestro encuentro, nos constituyó nueva criatura. Sí. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. Exactamente. Entonces, eso significa que tenemos que despojarnos de las cosas viejas. Amén. Y muchas veces avanzamos mirando para atrás. Y por eso tropezamos. Amén. La verdad es que la escritura, como dice nuestro hermano, es muy tajante en esto de mirar para atrás. Hay, la verdad, muchos versículos que uno podría citar, podría decir, donde el Señor dice encarecidamente que esto no hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando dice que nadie que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. O también la famosa historia de la esposa de Lot, que cuando el Señor los saca de la ciudad que iba a ser destruida, le dice encarecidamente que no miren para atrás, que olviden toda esa vida que quedó atrás, como decía nuestro hermano, porque ahora empieza algo nuevo para ustedes. Y dice que iban saliendo y el fuego iba cayendo, consumiendo la ciudad, y ella no lo pudo evitar, mirar atrás. Y eso le causó que ella no pudiese salir junto a su esposo, sino que se quedara allí para siempre, construida en una estatua. Así que la verdad, mi hermano, no se lo recomiendo a nadie. No se lo recomiendo a nadie mirar el pasado y mirar atrás. Sí, son cosas incompatibles. Sí, incompatibles. Sí, sí. El Señor siempre nos insta a avanzar. Sí, el caminar es para adelante. De hecho, en la vida espiritual no existe la condición de detenerse, sino que uno avanza o retrocede. Así es. Amén. Y la verdad es que a muchos les sucede, yo lo he escuchado muchas veces, que miran para atrás porque hay experiencias tan hermosas que vivieron y piensan que no las pueden volver a vivir. Y recuerdan, ¡ay, qué bonito este viaje que tuve, no sé, hace 5 años! Fue hermoso, y miran constantemente para atrás. Pero nunca hay que olvidar, como dice la palabra, que la gloria postrera es mucho mayor que la primera.
Así que lo que uno vivió antes, que quizás fue muy hermoso, puede volver a suceder de nuevo y mucho mayor, porque el Señor no es mezquino en mostrar sus prodigios, sus maravillas en nuestra vida. Así que nunca tengamos por algo irrepetible en cuanto a lo hermoso, a lo lindo que vivimos, algo que vivimos antes. Puede volver a suceder. De hecho, hay solo una ocasión, solo hay un motivo por el cual el Señor manda a mirar atrás. Solo una cosa. Cuando le habla a su pueblo y le dice: no olviden de dónde yo los saqué y lo que he hecho con ustedes. Eso sí hay que mirarlo. Mirar los prodigios, recordar con gratitud cómo el Señor ha hecho grandes maravillas en medio nuestro. Y recuerdo alguna vez en la palabra que el Señor les dice al pueblo de Israel cuando van por el desierto: no miren para atrás, es decir, perdón, miren y recuerden todo lo que yo hice cuando le abrí el mar, cuando los alimenté con maná. Y el pueblo de Israel hizo caso en mirar para atrás, pero no como el Señor le dijo, porque ellos miraron para atrás recordando a Egipto y lo bueno que tenían allá. Pero nunca hay que olvidar que el mundo nada bueno nos ofrece, siempre lo del Señor, lo que Dios nos da es mucho mayor. Así que miremos para atrás, pero recordando de dónde Dios nos sacó y lo bueno que Él ha sido. Nunca miremos para atrás como si algo del pasado fuera mayor, fuera mejor lo que vivimos en el mundo, comparado a lo que Dios nos puede ofrecer. Amén, amén. Mire, sí, recién estuvimos conversando de esto en el estudio de Coré, ¿cierto? Estos hombres anhelaban lo que habían dejado atrás, pero se olvidaron de que estaban esclavos en Egipto. Entonces ellos anhelaban la esclavitud en el fondo con sus beneficios. Entonces estaban engañados, se engañaban a sí mismos. Y esto provocó su muerte espiritual. En cambio que el pueblo que miró hacia adelante con la esperanza de seguir, se salvó de este juicio. Bueno, sabemos que después más adelante igual se cayeron. Sí. Pero en esa instancia ellos siguieron adelante. Mire, en Proverbios 4, versículo 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Más claro que el agua. Así es. No hay caso. La palabra de Dios siempre tiene una directriz para nuestra vida. Mira, incluso hasta el poste de luz sirvió para una enseñanza en el día de hoy. Sí, amén. La verdad es que es hermoso lo que el Señor nos entrega y que siempre en Él hallaremos un camino hacia adelante. El Señor nunca nos hace retroceder, siempre es acercarnos más a Él, siempre es un camino, como decía nuestro hermano, en una dirección, o avanzamos o retrocedemos, y siempre nos conviene avanzar. Recuerdo alguna experiencia de un pastor que nos visitó en algún momento, donde él contaba que era oficial en la iglesia, es decir, era un hermano que tenía un cargo allí y que servía como modelo, como ejemplo a los creyentes, acompañando a su pastor, un compañero fiel. Y él cuenta que tuvo un sueño donde el Señor le decía y le reconocía sus 4 años de trabajo como oficial en la iglesia. Y él nos contaba: pero yo había sido oficial 8 años. Y el Señor solo le contó 4, porque solamente esos 4 años, él decía, debía haber caminado hacia adelante, haber ayudado, haber sido, digamos, un aporte, haber servido al Señor. Pero esos otros 4 años tuvo el puro nombre, el puro cargo, pero quizás andaba mirando hacia atrás, quizás no estaba avanzando, la verdad, quizás estaba retrocediendo. Así que nos ayude el Señor a siempre ir adelante. Y también, como decía mi hermano, que ellos miraban con nostalgia el Egipto. Y hay un dicho mundano que dice que aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Y ellos, si bien aunque lo pasaban muy bien, quizás ellos decían podíamos comer esto y comer esto otro, eran esclavos. Y si usted quizás recuerda con nostalgia, aunque no se debería, su vida mundana, o ahora si aún no ha conocido al Señor y la vida que tiene ahora sin Cristo le parece buena, créame que usted está esclavo. Por más de que usted quizá tenga a su alcance muchos deseos o un buen pasar económico, usted está esclavo del pecado. No puede evitar, no puede salir del pecado porque está esclavizado, y solamente Cristo es el que puede romper esas cadenas.
como lo hizo con nosotros. Amén, amén. Es una realidad lo que nos expresaba nuestro hermano Matías, que aunque pareciera que estamos bien, sin Cristo estamos condenados a la muerte. Amén. Estamos en una jaula de oro. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque cuántas personas, cuántas almas están engañadas por sí mismos. Así es. Fijándose en las cosas que son perecederas, las cosas materiales, que quizá hoy día tiene un bienestar económico, está en buena posición, quizás tiene una buena familia, quizás tiene una camioneta gigante, quién sabe. Pero sin Cristo, Así es. todo esto es vano. Amén. Bueno, con esta hermosa enseñanza, con esta meditación que ponía sobre la mesa nuestro hermano Marco, la verdad despedimos ya el programa. Y nunca se olvide mirar hacia adelante cuando vaya por la calle, para que no se vaya a golpear, no se vaya a caer. Amén. Pero sobre todo en la vida espiritual, que es el mensaje que el hermano nos entregaba. En nuestra vida espiritual nunca mirar para atrás. Amén. Le agradecemos por haber acompañado este programa, por haber escuchado la palabra del Señor. Y dejo a mi hermano Daniel para que pueda entregar palabras de bendición para esta noche. Ya van siendo casi las 12 de la noche. Y muchos quizás estarán trabajando, otros ya estarán yéndose a dormir, terminando escuchando este programa. Así que mi hermano Daniel, por favor, para que se despida de nuestros auditores. Bueno, ha sido un agrado poder compartir este espacio con usted y poder ser parte de esta noche, que quizás usted está trabajando, quizás usted está solo en su hogar, quizás está acompañado, quizás está en algún lugar, pero sabemos que esta semilla que hoy día hemos sembrado va a caer en buena tierra, y esa es nuestra fe. Y además el propósito de este programa es que Cristo haga su morada en nuestros corazones. Y además en este día miércoles de noche nos aliente para seguir esta semana y sea una semana de bendición y podamos tener las pilas recargadas para así poder ser ejemplo para otros y tener un buen desempeño en nuestros trabajos, para tener un buen desempeño en nuestros hogares, para tener un buen desempeño en nuestros estudios, lo que hagamos en el día a día, que el Señor ponga frente a nuestro, tener siempre presente que con Cristo todo lo podemos. Bien, mis hermanos, ha sido un agrado, como también decía mi hermano, compartir con ustedes la palabra, conversar también acerca de nuestra vida y las cosas que nos pasan, que cómo el Señor trata con nosotros. Porque como lo que le pasó a nuestro hermano allí, la historia que él contaba, él lo evidenció como que el Señor le hablaba a través de esto y estaba tratando con él, enseñándole que no mirara hacia atrás. Y lo que Él nos está entregando también esta noche, no mirar hacia atrás. Así que le deseo muy buenas noches, que la gracia del Señor sea con ustedes y nos veremos el día viernes, mismo horario de hoy, a las 10 de la noche estaremos hablando de la palabra del Señor también con un invitado. Así que dejo a nuestro pastor Gabriel, para que pueda entregar las palabras finales y de bendición para su vida. Escuchamos a nuestro pastor, quien despedirá el programa. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído,
Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.
la cruz está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús está aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación, la gloria es para Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí. Hoy yo clamé, Jesús respondió, y mis pecados y tristezas se llevó, y me llenó de su poder, y hoy lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación, la gloria es para Jesús.
días vengo hoy, anhelo que vengas a mí. Necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor. Me alejé sin saber que esperando estabas por mí, y a pesar del error siempre has estado aquí. Nunca has fallado, Señor. Fuiste tú que rompió las cadenas, es tu amor que cambió mi existencia y me libertó de las tinieblas que me alejaron.
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.